diagnóstico precoz de los tumores, incluso establecimos campañas de cribado o screening, como era la del cáncer de mama y actualmente lo es el cáncer digestivo. Tuvimos mejor radioterapia, hemos perfeccionado y perfeccionamos la radioterapia, la cirugía, pasamos de cirugías radicales pensando que quitando lo curábamos todo, a hacer una cirugía mucho más racional y preservando órganos. Avanzamos en los tratamientos hormonales, que fueron los primeros tratamientos dirigidos frente a una diana, este tratamiento hormonal de hace ya más de 3 décadas, y avanzamos en lo que eran los fármacos citotóxicos, lo que era la quimioterapia. Pero la investigación nuestra que hacíamos, y yo como soy muy mayor la he vivido, pues era una investigación básica, un desarrollo de fármacos que buscábamos una mayor eficacia y una menor toxicidad. Intentábamos combinar varios fármacos, hasta incluso tratar a los tumores sólidos con altas dosis de quimioterapia y trasplante de médula ósea. Nos pasaba como con la cirugía, pensábamos que más era mejor, y esto nos equivocábamos. Más no era mejor, produciendo más toxicidad y dando más quimioterapia no curábamos más. Necesitábamos ser más inteligentes y conocer más profundamente la biología del tumor. Tratábamos a todos los pacientes pensando que todos eran verdes, azules o amarillos, es decir, a todos los tumores los tratábamos de una manera similar a cada tipo de tumor, pero dentro de cada tumor tratábamos a los pacientes de forma similar. Y vimos que todos los pacientes no poseían, aun siendo el mismo tumor de órgano, no tenían el mismo tumor. Había una heterogeneidad y debíamos de conocer esa heterogeneidad para ser mucho más precisos en el tratamiento, lo que dio la base de esa medicina de precisión que hoy intentamos y que ya llevamos un recorrido, porque sabemos que sobretratábamos a muchos pacientes que no se beneficiaban de los tratamientos. A otros pacientes dábamos un tratamiento subóptimo y otros obtenían una toxicidad pero sin ningún beneficio. Por tanto, el desarrollo de fármacos consumía un gran volumen de recursos, un gran volumen de pacientes, tiempos de investigadores y clínicos, y que no ayudaban esta forma de investigar. Lo hacíamos lo mejor que sabíamos, pero con las bases de unas bases no de biología molecular, porque no teníamos los conocimientos, como ha dicho el doctor Barrios, el conocimiento del genoma fue la base y el punto de partida para que empezáramos a conocer mucho mejor cuál eran esas bases biológicas del tumor. Para ello tuvimos que también aprender lo que eran las fisiologías normales de la célula. Nosotros la célula no era núcleo, citoplasma, que aprendimos en biología en nuestro aprendizaje de pregrado, ¿no? Sino que supimos y conocimos que la célula era muy compleja y que tenía unas vías de señalización muy complejas. Pero además, en el año 2000 fue fundamental porque conocimos cuáles eran los mecanismos moleculares que podían producir el cáncer, sobre todo cómo se producía el crecimiento incontrolado, cómo no se producía la muerte celular, la apoptosis que llamamos, que ocurre en una célula normal. Sabíamos cómo se producía la neoangiogénesis, cómo se produce en una célula tumoral la capacidad de invasión y de metástasis. Estos mecanismos, conocer esto fue clave para el desarrollo y el nuevo futuro de lo que era la medicina personalizada. Conocimos que no solo la cantidad de tumor, de células tumorales eran importantes, sino las vías que regían el crecimiento celular. Conocimos que había unos factores de crecimiento que eran importantísimos para producir ese crecimiento continuo de la célula tumoral, sin control, sin rigor,
que capaz de multiplicarse indefinidamente. Pues bien, conocimos estos receptores, conocimos las vías de señalización intracelular, conocimos lo que era el ciclo celular y la mitosis, intentamos conocer, porque hoy por hoy todavía nos queda mucho por conocer, pero estamos, yo creo, en el camino adecuado para ir adquiriendo estos conocimientos. Pero además nos acompañaron las tecnologías. Las tecnologías nuevas nos ayudaron a conocer esto. En la aplicación, antes, tan solo en los años, imagínense, en 1960, sabíamos la histología, el microscopio, el TNM, que en definitiva era el tamaño, el que tuviera una afectación locorregional, el que tuviera afectación fuera del área del órgano, es decir, tiempo de desarrollo de un tumor, pero no la biología de esas células tumorales. ¿Qué ha pasado? Que con los avances tecnológicos incorporados, el FISH, el conocimiento de lo que es los perfiles genómicos, el conocer las alteraciones que presenta el tumor en un momento determinado. No obstante, van a producirse resistencias, van a producirse alteraciones aberrantes de esto que conocemos en el momento del diagnóstico y que nos obliga a continuar estudiando mucho más para poder acertar mucho mejor. Pero tenemos unas herramientas, la proteómica, la genómica, todas estas gómicas que tenemos y que verdaderamente todo suena igual, pero no todo es igual. Gracias a estas herramientas podemos hoy conocer y pasar de una investigación que he puesto antes como clásica a una investigación innovadora, aplicando estas tecnologías predictivo-pronósticas, perfiles moleculares, marcadores, biomarcadores y bases para las nuevas terapias biológicas que intentan controlar estos mecanismos que hoy conocemos aberrantes de la célula tumoral. El problema es que las células también son inteligentes y se nos escapan en muchas ocasiones a nuestras formas de controlar estas dianas terapéuticas. Pero como verán, es importantísimo y hoy un hospital, un centro que trate cáncer no puede apartarse de la investigación. La investigación y la asistencia no es un lujo, es una necesidad. Y donde no haya investigación translacional, qué mal lo van a tener para el progreso y para el nuevo conocimiento de lo que son las enfermedades tumorales. Porque, miren, hemos pasado de la famosa quimioterapia, que a nadie nos gusta, porque es una terapia inespecífica, es una terapia que mata células en crecimiento, sin tener en cuenta lo que es los específico, la célula tumoral. Mata toda célula que crece, por eso tiene efectos secundarios, alopecia, náuseas y vómitos, aunque hoy, a pesar de todavía ser así, indiscriminada, tenemos medios para que esto no se produzca. Sobre todo, nadie debe vomitar ya, nadie debe tener náuseas, aunque sea tratado con quimioterapia, porque tenemos fármacos para ello. Pero hoy, lo que intentamos fundamentalmente es terapias biológicas, terapias dirigidas a las alteraciones moleculares que conocemos en un tumor, porque van dirigidas a las alteraciones de esa célula y atacan a esa célula y no a las células sanas, con lo cual no tienen esos efectos secundarios. Suelen ser terapias, algunas de ellas orales, tienen otros efectos secundarios porque pueden tener las células normales también alguna diana para esos nuevos tratamientos, pero hemos pasado y nos asentamos en la farmacogenética, que son las bases genéticas de las diferentes respuestas de los pacientes, que decía antes el doctor Barrios, a un mismo fármaco, la farmacogenómica, que es la identificación de nuevos compuestos y dianas terapéuticas mediante las herramientas de análisis genómico, es decir, todas estas ómicas, todas
todas han sido muy importantes y hemos pasado a hacer una medicina intentando tener biomarcadores y tener una medicina personalizada a aquel paciente que vaya a beneficiar. Esto es lo que intentamos. Por desgracia, no de todas las enfermedades ni procesos tenemos biomarcadores, pero es muy importante. Hemos pasado de un conocer para hacer la prevención, diagnóstico y tratamiento, al estudio del perfil molecular de un tumor y tener en cuenta el sustrato de la paciente para que haya una interacción entre estas dos vías. Y hemos avanzado en lo que es la ciencia y la tecnología, intentamos coste-beneficio, eficacia, toxicidad, riesgo-beneficio, necesidad de medicamentos altamente diferenciados y de una medicina tradicional que era reactiva y era intentando controlar síntomas de la enfermedad a una medicina personalizada, predictiva, orientada a riesgos y a terapias dirigidas. Con ello hemos mejorado todo esto clásico, pero también intentamos con las clasificaciones moleculares, por eso he dicho que es más importante incluso el diagnóstico y el proceso de conocer la biología de ese tumor, a la aplicación del fármaco. La aplicación del fármaco es mucho más sencilla. Creo que los centros hospitalarios tienen que tener estas unidades de diagnóstico molecular integradas, porque si no se hace un buen diagnóstico, la terapéutica, por cara, por específica, no sabremos a quién la debemos de utilizar. Por tanto, identificar mejores las diferentes patologías, los factores predictivos, identificar las nuevas dianas terapéuticas nos llevará hacia esa medicina oncológica. En cáncer de mama ya no nos sirven los estadios, ya no nos sirve decir que está en un estadio 1, 2 o 3. Eso me da exactamente igual. Yo me dedico fundamentalmente a cáncer de mama desde hace más de 30 años y hemos cambiado. Yo me da igual que tenga aganglios afectos o no los tenga, porque lo importante va a ser conocer el perfil genómico de la paciente y saber si pertenece a un subtipo molecular o a otro, porque en función de esos subtipos, que son estos de aquí abajo, ya no pasamos a los ganglios y al tamaño, sino a los subtipos moleculares, daremos un tratamiento específico según el subtipo molecular y no según el estadio. El estadio quiere decir que la hemos diagnosticado pronto o tarde, pero no la biología de ese tumor. Por tanto, verdaderamente lo que vamos a querer son marcadores de riesgo, marcadores pronósticos, marcadores predictivos y, si podemos, marcadores de toxicidad, porque conocemos las vías. Y ya con 3 diapositivas finalizo. Conocemos muy bien, con ese conocimiento del genoma y de cómo se produce el cáncer, conocemos cuáles son las dianas que en una célula existen para poder ser atacadas. Con lo cual, le damos a la industria, le damos que conocemos esta biología, que conocemos qué dianas son las que están provocando esa célula tumoral, su inmortalidad, su crecimiento, su aberración. Conocemos todo ello y decimos: queremos bloquear estas vías, porque estas vías son las responsables de producción del cáncer. Y verdaderamente hemos conseguido bloquear vías importantísimas. Imagínense ya si tenemos tratamientos para bloquear estas vías celulares responsables de la multiplicación, proliferación, invasión, neogénesis, es decir, fármacos que actúan contra la formación de vasos sanguíneos, fármacos que actúan contra receptores de membrana que se estimulan, llamamos constitutivamente,
sin que sean estimulados por nada, porque el gran reto es que no sabemos quién produce estas estimulaciones, pero sabemos cuáles son y cómo se producen. A mí, cuando las pacientes me preguntan, ¿pero por qué? Si he llevado una vida sana, si tengo todo, no he hecho nada que estuviera fuera del orden, ¿cómo tengo esto? Yo les digo siempre, no conocemos la etiología, conocemos cómo se produce y cómo se desarrolla. Ahí hemos avanzado mucho, en la etiología no tanto. Pero imagínense si hoy tenemos dianas conocidas, fármacos para esas dianas que las bloquean, y en algunos casos tenemos biomarcadores, como es ER2, como es CARRAS, es decir, biomarcadores que ustedes, yo ya sé, que además he estado con muchos de ustedes en muchas ocasiones y sé que dominan ya todo esto que nosotros decimos, no como mi nieta, que como ha dicho el doctor Barrios, en la exposición esta semana entré en la Real Academia y mi discurso de entrada estuvo mi nieta de 6 años y decía, la abuela se inventa palabras porque no las conozco. Digo, tiene toda la razón, me invento palabras que no existen. Por tanto, pero ustedes no son palabras inventadas, sino que son ya fármacos que son una realidad. El bevacizumab, el trastuzumab, el cetuximab, fármacos todos ellos, o bien anticuerpos que bloquean receptores, o bien fármacos que inhiben las vías de señalización. Y ahí estamos, tenemos multitud de fármacos. Cáncer de mama, es que esto es espectacular porque ha cambiado la historia natural del cáncer de mama. El ER2, 15.000 mujeres tratadas en varios estudios clínicos y demostramos rápidamente, antes de tiempo, con 2 años de seguimiento, demostrábamos y se cerraron los estudios porque verdaderamente el beneficio era tan enorme que cambió la historia natural de esta enfermedad. Uno de los primeros fármacos dirigidos a dianas terapéuticas. Miren ustedes, si no hubiéramos tenido el biomarcador, si no hubiéramos tenido ER2 como diana, hubiéramos tirado el fármaco a la basura. De ahí la búsqueda constante que tenemos de biomarcadores para seleccionar el grupo de pacientes que se beneficien. Miren cáncer de colon, cetuximab. Si no hubiéramos sabido CARRAS, resulta que no producía este fármaco, que es un bloqueo de EGFR, no producía ningún beneficio en las pacientes. Al tener el biomarcador, imagínense, las pacientes wild type, es decir, que no tienen CARRAS mutado, son las que se benefician de este tratamiento biomarcador. ¿Y qué ha pasado con melanoma últimamente? Melanoma no teníamos nada, ningún fármaco específico para tratar el melanoma eficaz. Hoy tenemos BRAF. Si tenemos BRAF mutado, tenemos un fármaco que podemos dar y beneficiamos a ese subgrupo de pacientes. Imagínense estos y muchos otros fármacos en desarrollo. Hemos pasado, y con esta es mi última diapositiva, a investigar, que el laboratorio, la industria, nos traía los fármacos y nosotros lo aplicábamos a los pacientes. Y hemos pasado actualmente a que esto no es nuestra forma de investigación. Nuestra forma de investigación es identificar las alteraciones biológicas del tumor del paciente y tratar cada alteración con un fármaco diferente. Es decir, la industria nos trae ahora el fármaco para esta alteración. Analizamos los pacientes con esa alteración y tratamos a esos pacientes. Esta es nuestra forma de investigar actualmente y no la anterior, aplicar a todos el mismo fármaco, sino que aquí
Seleccionamos al paciente según sus alteraciones tumorales y aplicamos el fármaco determinado. Por tanto, lo que es la biología molecular del cáncer ha cambiado el diseño de los programas de investigación. Las firmas genéticas nos definen modelos de riesgo y, sobre todo, nos dan la base para las terapias dirigidas, personalizadas o de precisión, que a mí me gusta más, una terapia adecuada al paciente y a las alteraciones biológicas de su tumor. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Indudablemente las palabras es lo que muchas veces les pedimos a los informadores de la salud, precisamente a quienes hoy nos acogen aquí en su casa, les pedimos la responsabilidad de trasladarlo a la sociedad, a los pacientes, ¿no? Pero el título de la mesa de esta tarde es precisamente eso, ¿no? Oyendo a Ana, efectivamente da la sensación de que la medicina personalizada es una realidad, ha puesto datos objetivos, pero queríamos hoy escuchar la palabra, el testimonio de una paciente. En el programa habrán visto que no aparecía el nombre de la paciente. Antes les decía que la acabo de conocer. E incluso les adelanto que ella misma, hasta hace unos días, no sabía que iba a venir aquí. Hasta jueves. Felisa nunca ha estado en un foro de estos. Queríamos una paciente sacada así, de una consulta, y lo que queríamos simplemente es que nos contara realmente cómo vive ella todo esto que nos ha contado Ana. Felisa, como quieras, siéntete en tu casa porque realmente estamos ahora mismo en nuestra casa. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente ha sido así. El jueves fui a mi revisión y Ana en el ascensor me dijo, ¿me puedes acompañar el sábado a Madrid? Y a mí Ana me dice que escale el Everest y lo escalo. Me llamo Felisa Gordero. Me hace mucha ilusión estar aquí, ¿eh? Me llamo Felisa Gordero, tengo 58 años y desde hace 14 años soy paciente del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Valencia. En el 2000 me detectaron un cáncer de mama que por el tipo de tumor y porque tenía varias localizaciones no hubo más remedio que practicarme una mastectomía radical. Este 3 de abril, el jueves pasado, se cumplieron 14 años de mi mastectomía. Durante 8 años seguí mi vida normal, trabajando, soy maestra y haciéndome mis revisiones anualmente. Pero en el 2008, y esto quiero incidir, y vosotros que sois informadores, bueno, no sé cómo lo podéis transmitir, estoy muy agradecida porque la doctora Yuk, a pesar que yo ya llevaba 8 años aparentemente libre de enfermedad, ella en sus controles sigue pidiendo, además de las analíticas, de la radiografía de tórax, del rastreo óseo, sigue pidiendo las ecografías abdominales. Y en una ecografía abdominal, que en algunas revisiones ya no las piden, a partir de los 5 años, todo me había salido bien, excepto en la ecografía abdominal que se me detecta una lesión en el hígado. Hecha la biopsia, pues se ve que es un cáncer de mama metastásico y se me realiza se me opera, pero lo voy a decir bien, una metastasectomía hepática. Es que, ya que estoy en este aforo de leídos y escribidos, bueno, pues entonces agradezco muchísimo la ecografía de abdomen que Ana Yuk sigue pidiendo en sus revisiones, porque si no quizá hoy no estaría aquí. Llevo tratamiento quimioterápico otra vez se me vuelve a caer el pelo, esto pasa, me incorporo a mi trabajo y sigo mi vida normal con revisiones, esta vez ya trimestrales. Debido a mis antecedentes familiares, mi padre, mi madre, mi hermana y una prima muy querida también, murieron de cáncer. La doctora Chiribella, hace aproximadamente unos 8 años, la doctora Chiribella es la responsable de la unidad de consejo genético del Hospital Clínico, me llama para realizar un estudio genético.
en este estudio se demuestra que no tengo ninguna alteración del BCR1 ni del BCR2. Esas alteraciones por las que Angelina Jolie se ha mastectomizado. Pues yo ya se me vio que no, pero si se me hubiera visto que sí, hubiera sido importante, porque yo tengo una hija, para el futuro de mi hija, ¿no? Para una medicina preventiva. Bueno, en el caso de que hubieran alteraciones, se ofrece la posibilidad de tratar a mi hija, de hablar con ella y de informarle las posibilidades que hay. Afortunadamente no ha sido así. Sigo mi vida y en la revisión de agosto del 2012, hace 1 año y medio aproximadamente, se detectan más lesiones en el hígado. Esta vez ya no son operables. Y entonces la doctora Yuk y su equipo me ofrecen entrar dentro de un ensayo clínico. Un ensayo clínico que lleva estos, no sé cómo se dice, pero estos tratamientos Diana. Todavía estoy en ese ensayo. Estoy llevando una quimioterapia oral. Y mi experiencia como paciente de un ensayo es muy, muy gratificante. De todos los tratamientos que he llevado hasta ahora, que son muchos, porque además de la quimioterapia he llevado tratamientos hormonales, para mí, el que estoy ahora es el mejor. Los efectos tóxicos, es el mejor por varias razones, porque los efectos tóxicos del mismo son mínimos, no es nada comparable a los efectos tóxicos que he tenido con los anteriores tratamientos, incluso con los tratamientos hormonales. Hasta ahora, y aquí me veis, está dando resultados. Cuando en septiembre del 2012 me dijeron el diagnóstico, pues tanto yo como mi entorno, pues bueno, no paraban de regalarme viajes y yo los aceptaba todos porque es que sí, yo pensaba que bueno, pues que todos nos tenemos que ir alguna vez, aquí no caben todos y que ya me tocaba, ¿no? Pero bueno, aquí estoy en el ensayo y hasta ahora está dando resultados. Llevo controles, me siento muy protegida porque llevo controles en consultas externas cada 3 semanas y una valoración de respuesta mediante un TAC que se me realiza cada 6 semanas. Me da también muchísima seguridad que me lleva siempre la misma oncóloga, la doctora Begoña Bermejo, la misma enfermera, Isabel. Hace 18 meses que estoy yendo cada 3 semanas con las mismas personas. Incluso el mismo radiólogo y los mismos químicos que me dan la farmacia, los medicamentos en farmacia cada 3 semanas. Todo esto me hace sentirme muy segura, muy protegida, muy cómoda. Ellos me informan de la evolución de mi enfermedad, me aconsejan, me facilitan el camino y, en fin, me hacen sentirme muy segura y muy protegida. Bueno, el motivo de mi presencia en este congreso, yo supongo que será poner de manifiesto los buenos resultados que están dando los tratamientos personalizados. Yo me siento honrada, muy honrada, de que la doctora Yuk me haya invitado a participar. Mi agradecimiento no solamente para ella, es para ella como para todas las personas, absolutamente todas las personas que forman parte del servicio de oncología del Hospital Clínico de Valencia. Y por último deciros que la actitud de Ana Yuk y la actitud que tiene con todas las personas que la rodean y con sus pacientes, a mí me predispone a participar y ayudar en todo lo que necesite de mí. Y como os he dicho antes, si hay que escalar el Everest, yo por Ana lo escalo. Y estoy abierta a lo que sea. Muchas gracias, Felisa. Efectivamente, no lo habíamos dicho para que la invitábamos, simplemente a que compartiera un poquito y así ha sido. Has contado lo que has creído oportuno.
Luego habrá tiempo para alguna pregunta. Invito a la sala a que vaya preparando las preguntas porque andamos mal de tiempo y para ir lo más rápido posible y hacer el mayor número posible. Hablamos de palabras o de palabros, como diría tu nieta, y normalmente pedimos a los informadores de la salud, a los que hoy nos acogen, como digo, muchas veces les pedimos, bien como sociedad o bien como los que estamos en la parte de la ciencia, que sean capaces de traducirlo a un lenguaje entendible, legible, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso ahora mismo yo creo, como no podía ser de otra manera, dos periodistas con mayúsculas, periodistas expertos en temas de salud, veteranos, muchas lides, lo siento, pero es así, hay que reconocerlo, que nos van a dar un poquito la visión ahora mismo que tienen de lo que ha ocurrido en estos 10 años sobre lo llamado hasta ahora, luego veremos lo de las palabras, medicina personalizada. Javier, si te parece, nos cuentas un poco tu visión. Bueno, buenas tardes. A mí me gustan mucho estas mesas en donde confluimos gente de distintos ámbitos, de distintas profesiones, porque yo creo que siempre digo eso y no me canso de repetirlo, del roce hace cariño y del conocimiento se genera respeto y uno entiende que no vive en un compartimento estanco y que el mundo no es una conversación, no es un monólogo, sino que es acercarse al otro y escucharle e intentar entenderle, ¿no? En este sentido yo creo que cuando se habla cuando Jaime me invitó y cuando Anis me invitaron a decir aquí alguna cosa que voy a ser breve, pensé que no enfermamos colectivamente, ¿no? Al margen y entiéndaseme, ¿no? Al margen de factores ambientales, del entorno, incluso si se me apura de la etiología de cada proceso, enfermamos como individuos. Por decirlo de una forma clara y sin laconismos, enfermamos a la carta. En consecuencia, si enfermamos a la carta, quizá lo más coherente sea que el tratamiento sea a la carta, ¿no? Todo aquello que nos acerca a... Cuando nuestro organismo decide enfermar, por aquello cobra cada vez mayor relevancia, es cada día menos refutable aquello de que no existen enfermedades sino enfermos. Y a veces estas coletillas las utilizamos como eso, como coletillas, pero yo creo que hay que pararse un segundo y pensarlas, ¿no? Estuve en Ginebra hace poco y estuve en una historia de la OMS y me sorprendieron unos datos, ¿no? Y han hecho una estimación. En este momento, como ha dicho la doctora Yuk, la esperanza de vida al nacer en España se sitúa en la mujer en 77,4, creo, y en el hombre en 83,7, es decir, perdón, al revés, en el hombre 70 y tantos y en la mujer 83,4. En definitiva, una media de 80 años. Lo que se nos dijo allí es que, utilizando una serie de parámetros, si no se hubiesen incorporado en las últimas 5 décadas, la cosa se remitía a los últimos 50 años, los avances de todo tipo, y se aludió naturalmente a todo lo que tiene que ver con la genómica y al látere, los avances no se hubiesen incorporado al arsenal terapéutico, también había una parte de aparataje, la esperanza de vida en España en este momento sería de 59 años. Este dato me llamó la atención, después lo pregunté y efectivamente es un estudio que está a punto de publicarse en el New England y hace referencia creo que a 10 países, uno de ellos es el nuestro, y es muy significativo esto, ¿no? Yo creo que es importante que consideremos que la innovación hay que defenderla a capa y espada. Como decía la doctora Yuk, sin investigación hay poco que hacer. Los expertos nos dicen, y voy a leer textualmente, que aquellas promesas, y estoy citando una frase de una reunión internacional que hubo hace muy poquito en la Fundación Jiménez Díaz, en la que Jaime estuvo y más gente, y leo textualmente, aquellas promesas, en parte aquella utopía que apuntaba a la posibilidad de disponer de un tratamiento individualizado para cada paciente, acorde con sus rasgos genéticos, con el fármaco más adecuado, a la dosis precisa, de cara a tener la máxima eficacia terapéutica, con el coste más bajo
y los riesgos mínimos es una realidad hoy. Cuando la doctora Yuk hablaba de los palabras a los que aludía su nieta, pues seguramente detrás de esos palabras hay una innovación, hay una investigación, pues probablemente no, con absoluta certeza. Hay un esfuerzo del que nos beneficiamos todos. Yo, como ya me habéis oído mucho, soy un firme defensor de la innovación como un valor incuestionable de la industria, que después a la industria se le pueden achacar otra serie de historias, pero seguramente, como decías tú y como tendría que decir tanta gente, sin esas innovaciones que parece que van ahí cayendo, van sedimentando como sin darnos cuenta, eso permite que los 59 años se nos transformen en los 80, ¿no? Estuve la semana pasada en Sevilla, en el Congreso de Pacientes Crónicos, que además era la sexta convocatoria, pero era la primera de la Conferencia Nacional de Pacientes Activos, ¿no? Unas 600 personas estuvieron allí. Me llamó mucho la atención que de una forma nada trágica, sin melodramatismo ninguno, pero una paciente aludía, cuando se le preguntó en un coloquio que cómo se sentía cuando enfermó, dijo textualmente: la pérdida de la salud para mí fue como, en el fondo, como la pérdida de mi ser más querido. Y lo decía así una señora de unos 70 años. Yo creo que esto es claro, porque a continuación, y cuando se hizo un repaso de todas las mesas, salían 4 ítems, se repetían como un denominador común que no fallaba en prácticamente ninguna. Una era la lucha contra la inequidad, preocupa a los pacientes el posible riesgo, en muchos casos ya es un riesgo constatado, ya es una cuestión que está ahí, de que en función de dónde estés así serás tratado. Ya no es que haya que nacer en Gambia para que estés, no, es que las comunidades autónomas, como sabéis, como yo, mejor que yo, habría mucho que hablar sobre el acceso a tratamientos, el acceso a terapias innovadoras y demás, eso en primer lugar. En segundo lugar, se habló también de la información, y aquí estamos todos nosotros, la información como un elemento clave. El paciente quiere estar informado, el paciente, decía otra persona en otra mesa a la que asistí, aunque me den malas noticias, quiero saberlas y tengo derecho a saberlas. Y por supuesto, y ahí se echaba toda la carne en el asador, el acceso a la innovación, esa queja de las demoras desde la administración en la incorporación a los fármacos en España al arsenal terapéutico. Es muy significativo, por ejemplo, que en 2012 en Europa 21 fármacos de última generación se hayan incorporado al arsenal terapéutico, y de esos 21 fármacos solo 7, por razones que se nos escapan, porque no tienen mucha lógica, muchas veces simplemente por un tema de precios, estén ahí en la recámara, cuando esos fármacos, caso de alguno, por ejemplo, para la hepatitis C, están salvando vidas de una forma clarísima. En definitiva, y se decía allí, y también cito textualmente, acceso a la innovación y saber todo lo que podamos sobre las terapias moleculares y las células madre. Es una petición expresa de los colectivos de pacientes, ¿no? Por eso yo creo que la medicina personalizada, que en principio se llamó aquello de la medicina individualizada, cuando hace 10 años Jaime nos invitaba a las ruedas de prensa y fuimos descubriendo aquello, pues claro que se crearon expectativas, claro que se crearon, y también se crearon susceptibilidades, se crearon incluso reticencias. Pero el tiempo ha demostrado, como la doctora Yuk ha comentado, el tiempo ha demostrado que esa es una vía por la que hay que ir, porque si no descarrilas. Y me parece que los ejemplos que nos dan los expertos
son contundentes. Naturalmente, yo para la parte final voy a reservarme algunos, no peros, sino algunas trabas para que esto esté realmente funcionando como tiene que funcionar, pero hay ámbitos en los que, ya acabo, Jaime, hay ámbitos en los que la aportación de la medicina personalizada es contundente. Cáncer, evidentemente todo el tema de oncología, como la doctora Yu nos ha comentado y como nos comentan los oncólogos y como lo vemos en todas las revistas, como lo vemos en los congresos a los que vamos. La diabetes como otra diana clarísima, en las enfermedades ortoarticulares, y quería hacer una especial mención a las enfermedades raras, ¿no? Aquellas enfermedades con una incidencia, prevalencia de menos de 5 por cada 10.000 habitantes, menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, enfermedades, pacientes muchas veces en situación casi desesperada porque realmente no se sabe qué pasa con ellos, ni etiológicamente, ni a la hora del abordaje, ni en ningún mente que le queramos añadir, ¿no? Las enfermedades raras son una diana clarísima, y así lo perciben las propias personas que forman parte de asociaciones de este tipo, de las confederaciones y demás que aglutinan a las asociaciones de pacientes con enfermedades raras. Yo creo que ahí tienen una clarísima fuente de esperanza, y en ese sentido yo creo que la medicina personalizada, luego, como os comentaba, voy a referirme a datos específicos, pero yo creo que tienen una clarísima ámbito de actuación. Y por eso yo como periodista no me arrepiento ni uno solo de los artículos que he hecho apoyando entre comillas. Yo no soy quien para apoyar, simplemente recogiendo lo que oigo y transmitiéndolo para que llegue todo lo que tenga que ver con la medicina personalizada.